Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Que el Señor sea obrando grandemente sobre sus vidas. Y hoy, como cada domingo, nos sentamos alrededor de la palabra del Señor. Y hoy quiero que estés dispuesto al tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Y quiero que oremos. Oremos para que el Señor sea transmitiéndonos su palabra a través de lo que vamos a estudiar hoy. Así que oremos. Padre, en esta hora, Dios, yo invoco tu presencia, invoco tu nombre, Dios, en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú inclinando, Señor, tus oídos a nuestra oración, Dios. Hoy, Señor, pedimos por tu palabra en nuestra vida, Dios. Que seas tú enviando tu palabra a nosotros, que seas tú trayendo consuelo, que seas trayendo esperanza, que seas tú trayendo un desafío, Señor, a nuestra vida, Dios. Padre, y que esta palabra, Señor, que va a ser sembrada hoy en nuestros corazones, sea dando mucho fruto en nuestra vida. No solo el 30, el 60, sino hasta el 100 por uno, Dios. Padre, hoy recibimos tu palabra, reconociendo, Dios, que sin ella, Señor, no podemos hacer nada. ¿Qué sería de nuestra vida sin la guía de tu palabra, Dios? Como lo dijo, Señor, el apóstol Pedro, Dios, ¿a dónde más podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hoy recibimos tu palabra en nuestro corazón y te damos gracias por ella, Dios. Gracias por tu palabra, recibe la gloria, recibe la honra, la exaltación es tuya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también, Dios, para que seas tú obrando en los corazones, Señor, de cada uno que va a estar escuchando hoy tu palabra. Que la fe, Señor, sea la base, Dios, porque tu palabra también dice, Señor, que la fe viene por el oír tu palabra, Dios. Y hoy te pedimos que afiances nuestra fe, Dios, a través de tu palabra. Afianza la fe de mis hermanos con tu palabra. Y que seas tú, Señor, obrando en sus corazones de igual manera, Dios. La gloria es tuya, Dios, no me canso de dártela, te alabo, te exalto, bendigo tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hoy el tema es de mucho interés y el tema habla sobre el gozo en medio de las dificultades. Pues ese es el título de este mensaje, nuestro gozo en medio de las dificultades. Y vamos a estar hablando sobre este asunto, porque realmente nadie desea pasar por aflicciones, nadie desea pasar por problemas, nadie quiere las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles, nadie quisiera pasar por estas cosas. Así que aún a pesar de las diferentes situaciones difíciles que suceden en nuestras vidas, a veces el temor resalta, nos llenamos de temor ante todas estas circunstancias. Y realmente si nosotros tuviéramos la oportunidad de evitarlas, si en nosotros estuviera el poder para renunciar a ellas, nosotros no lo pensaríamos dos veces. Nosotros a toda costa trataríamos de evitar todas estas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Así que nosotros no podemos evitar los problemas, las situaciones difíciles de nuestra vida. Y realmente esa es la realidad en la cual estamos viviendo, que es imposible evitar estas circunstancias. Vivimos en un mundo donde el pecado ha afectado absolutamente todo. Nosotros estamos dañados, otros están dañados, estamos incompletos. Y esto es por causa de nuestros pecados. Y nuestro mundo también es afectado por el pecado de la humanidad. Y el pecado ha afectado todo este planeta, todo el mundo. Y la humanidad perfecta que Dios había creado se transformó en un mundo lleno de dolor por causa del pecado, donde las cosas siempre salen mal, donde las cosas no salen como nosotros queremos, donde hay enfermedades, hay muerte, hay decepciones, hay anhelos insatisfechos, mucha tristeza, caos, peligros. Así que, y nosotros pudiéramos hacer una lista inmensa de todas las situaciones complicadas que este mundo tiene y podríamos continuar con ellas. Y todo esto es por causa del pecado del hombre.
Los problemas, las dificultades, las pruebas son una realidad de nuestra vida. Solo necesitamos estar vivos para sufrir. Y aquí es cuando entra la palabra que vamos a estudiar hoy. Porque el apóstol Santiago nos habla del gozo en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que enfrentamos en esta vida. Y Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 7, nos habla sobre esto. Y es el tema base, es el versículo base o el pasaje bíblico base que vamos a estar utilizando para el estudio de hoy. Y quiero que lo leamos. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo del 2 hasta el 7. Nada más vamos a leer estos versículos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 7. Así que pensando en que frente a este panorama donde hay mucho dolor, donde está el dolor al acecho, donde están las situaciones difíciles presentes. Posiblemente tú estás pasando por una situación complicada, difícil, sea de enfermedad, sea de que has perdido un familiar, un ser querido, sea una crisis económica, independientemente de cuál sea la situación difícil que estás pasando, en este mundo siempre estas situaciones están al acecho. Vienen de imprevisto, no son esperadas, siempre nos toman por sorpresas y prácticamente nunca estamos preparados para enfrentar estas situaciones. Y aquí es donde llama nuestra atención el apóstol Santiago, cuando nos habla de tener gozo en medio de las dificultades. Y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y Santiago, el versículo 2, empieza diciendo esto. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, el versículo 2. Otra versión de la palabra de Dios, una versión actual, lo dice de esta manera. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Si una persona llegara y te dijera que ponte feliz cuando pase por diferentes dificultades, tú lo tildarías de loco. Tú les dirías que está loco, porque es algo incoherente. Sentirnos felices en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, es una locura. Y al leer estas líneas de Santiago, capítulo 1, versículo 2, cuando tú lees este versículo, tú podrías pensar que Santiago como que ha perdido la cabeza. O sea, alégrate cuando estés en pruebas, alégrate cuando estés sufriendo, cuando estés pasando por dificultades terribles, sé feliz. Y realmente, a primera vista, leer este versículo, estas palabras, pudieran resultar un poco chocantes cuando nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o cuando estamos batallando con una enfermedad que no mejora, que pareciera empeorar, o cuando estamos en medio del dolor por una relación que se quebró, un divorcio, una enemistad. O sea, es difícil
como ponerse a pensar de que nosotros pudiéramos estar felices ante estas situaciones, cuando hay mucha presión por la crisis económica que se está viviendo por medio de esta pandemia a nivel mundial. Es difícil ponerse a pensar de que nosotros podemos ser felices en medio de esta dificultad. Así que nosotros podemos dar por sentado de que posiblemente Santiago como que ha perdido la cabeza. O sea, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Y la razón por la cual este llamado de Santiago a nosotros nos golpea muy duro, nos parece muy incoherentes, es porque realmente nosotros no hemos entendido claramente lo que Él nos está diciendo. O sea, no tenemos un entendimiento claro de lo que realmente significa este versículo de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y realmente Santiago, a través de este versículo, no nos está diciendo que deseemos las dificultades, que deseemos las pruebas. No nos está diciendo que no debe dolernos. Eso es lo que no nos está diciendo. No nos está diciendo que disfrutemos de las aflicciones. No nos está diciendo que si te echan de tu empleo, ves y haz una fiesta. No está diciendo eso. No está diciendo que cuando pases por un divorcio, cuando pierdes un ser querido, hagas una fiesta o ten una sonrisa y alégrate. No nos está diciendo nada de esto. A lo que sí nos está llamando el apóstol Santiago es a tomar una decisión de experimentar gozo en tiempos de dificultad. ¿Y será que esto es posible? Definitivamente lo es, mis queridos hermanos. Es posible tener gozo en medio de las dificultades. El mismo apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 4, él le dice a los corintios que él sobreabundaba en gozo en medio de sus aflicciones. Podemos leerlo. Mira lo que dice la palabra. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios. Así que nosotros sabemos que las dificultades que el apóstol Pablo sufrió fueron muchas, mis queridos hermanos. Este hombre tiene una lista inmensa de todas las dificultades que él pasó. Y son dificultades muy terribles, mis queridos hermanos. Y nosotros podemos ver que él dice que él sobreabunda de gozo en todas sus aflicciones. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que sobreabundó de gozo en todas sus aflicciones? ¿O a qué se refiere el apóstol Santiago cuando nos habla de tener gozo? ¿Cómo podemos definirlo? Así que nosotros pudiéramos verlo como una actitud de bienestar en el corazón que el Espíritu Santo produce mientras vemos la belleza de Cristo en su obra y en su palabra. Tener gozo en medio de las pruebas es un llamado y a la vez es algo que nosotros mismos no podemos producir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer que esto sea posible? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos enseña que el gozo es parte del fruto del Espíritu y por lo tanto es algo que solo Él puede producir en nosotros. Sin embargo, el fruto del Espíritu se produce en nosotros al alimentar el Espíritu y no la carne, mis queridos hermanos. Y una de las formas en las cuales nosotros podemos hacer esto es yendo a su palabra, estudiándola, meditándola, leyéndola y conociendo a Cristo y a su hermosura a través de ella y respondiendo en obediencia a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros en la medida en la que su palabra es nuestro alimento, nuestra fuente de deleite, nuestra fuente de gozo. Por eso el salmista decía esto: si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Eso lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 92.
Así que ver la hermosura de Cristo y conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que nosotros podamos tener gozo en medio de nuestras aflicciones, para que en nuestra alma se pueda hallar el bienestar con base a lo que Dios es, independientemente de el problema que estemos pasando, independientemente de que nuestro barco esté en medio de una fuerte tormenta. Y el pasaje de Santiago continúa y nos da la razón por la cual nosotros debemos tener gozo en medio de las dificultades, en medio de la prueba. Y el versículo 3 dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el versículo 3. En otras palabras, la aflicción produce perseverancia en nosotros. Y esto es parecido a algo que el apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 5, versículo del 3 en adelante. Es muy parecido. Y quiero que lo leamos en la traducción La Palabra de Dios para Todos. Mira lo que el apóstol Pablo dice en esta palabra. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo que ha derramado el amor de Dios en nosotros. Romanos capítulo 5 del 3 al 5 en la Palabra de Dios para Todos dice esto: en medio de las aflicciones, el músculo de nuestra fe se fortalece y tenemos como resultado el ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando mis ojos están puestos en Dios y en su obra en nosotros, aún en medio de la tormenta más grande en la que yo pueda estar, podemos tener gozo. Y otra cosa sobre esta perseverancia de la paciencia que está hablando el apóstol Santiago, es que esta paciencia, la perseverancia en sí misma, tiene un efecto. Y el apóstol Santiago en el versículo 4 nos muestra este efecto. Mira lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Dice Santiago capítulo 1 versículo 4. Este efecto que produce la paciencia, este efecto es como, se ilustra muchas veces como mantener una espada fina de metal en el fuego hasta que ésta esté templada. En este caso, pues la espada venimos siendo nosotros los creyentes. Y el fuego viene siendo la prueba, las dificultades, los problemas. Y el temple es el resultado. O sea que nosotros los creyentes llegamos a ser perfectos y cabales, no quedando atrás en nada. Así que cuando nosotros miramos el término griego de esta palabra perfecto, esta palabra también se traduce en otras versiones a menudo como completo. Y realmente cuando se refiere a perfectos aquí, no se está refiriendo a algo simplemente moral. No se está refiriendo solamente a eso. Está hablando de una virtud. Una virtud que también se ve en Noé, allá en el capítulo de Génesis, capítulo 6, versículo 9, que dice que Noé era un hombre justo y perfecto. Está hablando de un carácter, está hablando de una virtud que tenía Noé. Y esto es también lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando nos dice a nosotros, sus seguidores, a que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué indica esto? Esto indica un carácter como el de Dios. Este tipo de madurez solamente se produce cuando nosotros nos aferramos firmemente a la fe y la virtud cristiana durante el fuego de la persecución,
durante el fuego de los problemas, de la prueba, las dificultades que nosotros pasamos. Así que las impurezas a través de este fuego, las impurezas del carácter son quemadas, serán quemadas. Y el resultado final será, pues, no solo la madurez, sino también la plenitud. Y esto significa que no faltará nada en absoluto en nuestro carácter, porque nuestro carácter será semejante al de Cristo, al de Dios. Y si este es el resultado final, mis queridos hermanos, de las pruebas que nosotros, de lo que el apóstol Santiago nos está diciendo, si este es el resultado final, nosotros los creyentes, por muy difícil que parezcan las situaciones que estamos pasando, siempre habrá motivo para gozarnos, porque esto nos llevará más a acercarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo, un carácter que nosotros debemos poseer. Recuerda que estamos llamados a tener la estatura de aquel varón perfecto que es Jesucristo. Y hay algo más sobre las pruebas en este primer capítulo de Santiago, que pues no podemos pasar por alto, no podemos dejar de mencionar. Y Santiago, hablando en el contexto de las pruebas, de las dificultades, luego de decirnos que la paciencia tiene un efecto en nosotros, trae al escenario la necesidad de tener sabiduría. Y el versículo 5 dice esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el versículo 5 de Santiago capítulo 1. No sé si a ti te pasa, pero comúnmente yo no soy de los que pido sabiduría cuando me encuentro en medio de la aflicción. Usualmente pido sabiduría cuando tengo que tomar alguna decisión, cuando tengo que dar alguna respuesta o aún cuando tengo que dar un consejo como pastor. Pero la realidad es que esto tiene mucho sentido de pedir sabiduría en medio de la aflicción. Y nosotros pudiéramos decir que la sabiduría es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve, y luego actuar con base a este conocimiento. Considerando esta definición, entonces, ¿cómo ve Dios nuestro sufrimiento? ¿Cómo ve Dios las aflicciones en las que nosotros pasamos? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que en primer lugar podemos decir que Dios ve nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, como algo leve y pasajero. Así ve Dios nuestras aflicciones. Ese versículo está diciendo porque esta leve tribulación momentánea. Así que nuestros problemas y nuestras circunstancias difíciles son leves y pasajeras. Otra forma que también nos revela este versículo de cómo Dios ve nuestro sufrimiento es que esto produce un fruto en nosotros. Esto produce un fruto de gozo en nosotros. Mira lo que dice la segunda parte de este precioso versículo. Dice, porque esto producirá en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Y ese es el fruto que produce en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en tercer lugar, la forma en cómo Dios ve nuestro sufrimiento es que nuestro sufrimiento obra para bien. Nuestro sufrimiento obra para bien a aquellos que aman al Señor y le siguen, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y allá en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que otra forma en la cual Dios ve nuestro sufrimiento es que Él permite que estos sufrimientos vengan a nuestra vida para que nosotros podamos consolar a otras personas. Y Dios nos permite ser consolados por Él para que nosotros también podamos consolar a otros. Y esa es la forma de cómo Dios ve el sufrimiento en nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, la palabra de Dios dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que en la quinta forma en cómo Dios ve nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, es que en el futuro Dios mismo hará nuevas todas las cosas. Y si nosotros seguimos leyendo este capítulo 21 de Apocalipsis, dice que allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. El sol no dejará de brillar hacia nosotros. Así que Dios ve el sufrimiento de esta manera. Y nosotros, basado en este conocimiento, nosotros también tenemos que ver el sufrimiento de esta misma manera. En medio de la aflicción, nosotros necesitamos de la sabiduría que se requiere para nosotros aprender a ver nuestras tribulaciones de esta manera y entonces asimismo responder. Cuando nosotros vemos el sufrimiento como Dios lo ve a través de su palabra y abrazamos estas verdades que acabamos de leer y otras más que hay, la respuesta natural de nuestro corazón será gozo en medio de la aflicción. Gozo en medio de la tribulación, gozo en medio de nuestras dificultades. Y allí, en medio del calor del fuego, pero bajo el cuidado de nuestro buen pastor, nosotros vamos a ser moldeados a su gloriosa imagen. Y podremos tener gran gozo en medio de las pruebas. Y el apóstol Santiago, y quiero terminar con esto, nos da una recomendación en cuanto a todo esto. Y él pone la fe como una base acerca de nuestra petición por sabiduría. Mira lo que dice los siguientes versículos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice Santiago, termina esta porción. Así que nuestra fe juega un papel muy fundamental en nuestra petición de sabiduría en medio de la situación. Así que nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Nuestra fe debe estar activa. Recuerda esa promesa que nos dice el escritor de los Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe juega un papel muy importante en lo que nosotros pedimos. Y aquí esta promesa de Hebreos nos está diciendo de que al acercarnos a Dios con fe, vamos a ser recompensados y vamos a recibir la recompensa que necesitamos. Y en este caso el apóstol Santiago nos está diciendo esto, que pidamos con fe, porque realmente, y lo dice el versículo 7, dice que no pensemos de que si nosotros estamos en duda o no tenemos fe, vamos a recibir algo de parte del Señor. No recibiremos nada de parte del Señor. Así que nuestra fe en estas situaciones juega un papel muy importante, porque por medio de la fe también podemos tener la esperanza de que algún día seremos librados de todas estas aflicciones. Así que yo te invito a que oremos. Pongamos esta palabra delante del Señor y oremos
a Dios, entregando nuestras vidas y pidiendo esta sabiduría que necesitamos en medio de las situaciones difíciles. Independientemente del problema que estés pasando, si hayas perdido un ser querido, si estás en recesión económica, si hay problemas en tu hogar, en tu familia, hay conflictos, relaciones que se han roto, independientemente cuál sea el problema de enfermedad o la aflicción que estés pasando, pide al Señor sabiduría. Pídele al Señor ese gozo que necesitas en medio de esta aflicción. Y yo te pido que estemos orando por esto. Oremos por esto. Así que te invito a que cierres tus ojos e invoquemos a Dios en nuestras aflicciones. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias primeramente por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón y hablar a nuestra vida. Hoy recibimos tu palabra, Señor. Hoy tú nos has dado instrucciones básicas, Señor. Padre, tú nos has dicho, Señor, que tengamos gozo en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Y este gozo, Señor, lo entendemos, Señor, porque tenemos la esperanza, Dios, de que tú obrarás en nosotros. Tú nos harás a la imagen de tu Hijo amado. Padre, y sabemos, Señor, de que estas situaciones, Señor, son pasajeras, son leves, Señor. Padre, danos madurez, haznos completos, haznos perfectos por medio de estas situaciones que estamos viviendo actualmente, porque estos tiempos no son nada fáciles, Señor. Tú conoces la situación de estas cuarentenas, de esta pandemia, Señor, que ha venido a la humanidad, Dios, y esto, Señor, ha complicado mucho la situación de la humanidad. Así que te pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de nuestras dificultades. Señor, ayúdanos a entender el gozo, Señor, que tu palabra nos incita a hacer, Dios. Ayúdanos a entender este gozo, Dios, para nosotros poder vivir en esperanza en medio de nuestras tribulaciones. Tener el carácter de tu Hijo, Señor, y estar estable, Señor, en tus bienaventuranzas, en tu palabra, en tu bendición, Dios, en medio de estas tribulaciones. Yo te doy la gloria, yo te pido que, Señor, que seas tú bendiciendo también a mis hermanos, aquellos que se tomaron el tiempo para escuchar este mensaje, Dios. Bendícelos. Bendícelos a ellos, a sus familias. Señor, sé tú obrando por medio de tu Espíritu Santo en sus corazones. Y sé tú, Señor, dando la salida, Señor, a toda situación, a todo conflicto, a todo problema, Dios. Tú darás la salida, Dios. Padre, gracias, Señor. Y pedimos sabiduría sobre todo. Danos sabiduría, Señor, para no obrar, Señor, mal o tomar decisiones malas, Señor, en medio de estas aflicciones que estamos viviendo, Dios. Danos sabiduría, Señor, para tener la madurez, Señor, de comportarnos, Señor, y de ser estables, Señor, en medio de nuestras aflicciones. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que estamos a tu cuidado en medio, Señor, de estas tribulaciones. Estamos a tu cuidado porque tú eres nuestro buen pastor y tú prometes que nada nos faltará. Así que te doy la gloria, te doy la honra, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que mis hermanos, que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana con un nuevo mensaje. Dios les bendiga.